Bueno, muy bien, y sin solución de continuidad, invitamos al escenario a Juan Acevedo. Juan nos va a contar cómo se inició todo el develamiento, el descubrimiento del Pucará de Pueblo Encanto. Así que lo invitamos a subir al escenario ya a Juan y a comenzar con su exposición. Recuerden que luego estamos con Horacio Valenti y todo el tema de Eugenio Siragusa. Adelante, Juan, vamos. Ahí está, ahí Juan Acevedo, amigo, aplausos para él. Doctor en psicología, antropólogo, chamán, forma parte también de la prehistoria espiritual de Capilla del Monte, Juan, ¿sí? Te dejo el micrófono. ¿Necesitan más? Bueno, muy buenas tardes. Sí, está perfecto. Bueno, primero agradecerle a Fer por el trabajo titánico que ha hecho estos 10 días aquí en Capilla para todos ustedes, de forma gratuita. Yo les puedo asegurar que estuve muy cerquita de él durante todo este tiempo y sé lo que ha costado, ¿sí? Entonces yo les pido, más que para mí, un aplauso para Fer y para el municipio de Capilla del Monte que nos da esta posibilidad que es sí. Que nos trae esta perspectiva que parece por momentos increíble, ¿sí? Pero ¿qué tendrá que ver todo esto, no? Lo que nos contó Rubén, lo que nos contó Néstor, con algo que ocurre exactamente a muy poquitos, algunos quizá a cientos de metros, algunos a pocos kilómetros de donde estamos sentados todos aquí en este momento. Esto nos hablaba fundamentalmente de la posibilidad de que una conciencia sintiente, inteligente, sí, una forma de vida no orgánica, haya estado en contacto con nosotros desde el origen de nuestra existencia como especie. ¿Sí? Pero, así como Néstor decía, muchas de estas cosas no llegan a nuestros oídos. Nuestra existencia como especie en este planeta tan increíblemente maravilloso, ¿sí? Tiene más o menos unos 3 millones de años. Lo interesante es que de 80.000 años hacia atrás es muy poco lo que sabemos. Sin embargo, sí, década tras década, vamos descubriendo y nos vamos acercando a una historia que es la academia, ¿sí? Que las escuelas de alto estudio, fundamentalmente la antropología, la historia, no se atrevieron por diferentes motivos a contarnos. En eso debo reconocer que la física, ¿sí? Y las neurociencias han sido mucho más valientes que algunas de las disciplinas en las que yo mismo trabajo en la actualidad. Pero para contarles un poco esa historia de quiénes a lo mejor realmente fuimos, y lo más importante, quiénes estamos siendo hoy, aquí, en este ahora, y quizás, bueno, ¿por qué no? Poder tener una idea, aunque sea pequeña, somera, de quiénes podemos llegar a ser. Yo les voy a contar una historia. Tardé 40 años en sentarme en el escenario de este cine. Yo llegué a Capilla del Monte allá por el año 1982 en un trabajo de búsqueda. Sí, primero me respondía a la colegiatura que yo cursaba en aquel momento, que era nada más y nada menos que la colegiatura de psicología, y yo estudiaba algo que acá es muy poco conocido, que es la etnopsicología, que es el estudio de las etnografías, ¿sí? De los diferentes grupos culturales de nuestro país. Y yo estaba muy interesado en los grupos originarios y sobre todo en sus formas de entender, ¿sí? La salud. En aquel momento para mí era lo que yo entendía como la salud mental. Entonces, quizás algunos de ustedes que tengan mi edad, ya pasado los 65 para adelante, recuerdan algunas figuras muy emblemáticas de Córdoba, como pudo haber sido nada más y nada menos que Jaime Press. ¿Se acuerdan de ese curandero tan famoso que fue para tantos en aquella época? Herederos, ¿sí?
de un largo linaje de curanderos que se remontaba posiblemente a la época de Pancho Siana. Esa fue la iniciativa por qué yo llegué a estos lugares. Llegué porque había tenido la información de primera mano de que algunos curanderos muy importantes se reunían justamente en el Cerro Uritorco. Para mí la palabra Uritorco era algo absolutamente desconocido, ¿sí? Y así fue como llegué a estos lugares cuando todo este lugar era completamente diferente a lo que es ahora, ¿sí? Era una comunidad muy sencilla, pequeña, ¿sí? Sobre todo veraniega. De hecho, tenemos el nombre del cine tiene que ver con esa historia. Muchos de los actores famosos de la época de oro del cine argentino venían a descansar a estos lugares, a Córdoba. Mucha gente venía por cuestiones de salud, ¿sí? Bueno, justamente Enrique Buñuel, por ahí algunos se acuerdan, que fue actor de La Guerra Gaucha, por ejemplo. Es más, en Pueblo Encanto, si no me equivoco, está el poncho que usó Enrique Buñuel en esa película que se puede ver, que es emblemático. Entonces, esos fueron mis primeros deambulares con la gente. Fundamentalmente mi contacto fue con la gente de la sierra, con los puesteros, los diferentes puestos de la zona. Ese fue un poco mi deambular cuando llegué tras la pista de esos curanderos, que en aquella época se decía que Jaime Press, otro curandero que era muy famoso, que era Garrincha, también se juntaban, hacían unos enclaves en un grupo que era conocido como La Roca y que tenían esa larga estirpe curandera. No fue mucho lo que encontré, pero para el 86 me encontré de golpe con otra cosa completamente diferente. Ya todos lo saben, la historia de la huella del pajarillo y todo lo que vino después. Pero previo a ese momento, yo ya me había enamorado, adivinen de qué, de la historia ancestral de esta zona, ¿sí? ¿Por qué? Porque en mis andares, cuando no existía nada que se pareciera a un guía de turismo, lo único con quienes aprendíamos eran con los vaquianos que llevaban y traían animales en los diferentes lugares de la zona, algunos de ellos atravesando el cerro. Entonces, fueron tantos los vestigios que encontré en la zona que definitivamente me enamoré de esa historia que empecé a seguir. O sea, había indicios concretos que toda la zona había tenido una presencia originaria muy profusa, muy concreta, ¿sí? Y había cosas que me llamaban la atención, o sea, siempre busqué, de verdad buscaba como como la mega construcción, el centro ceremonial que hubiese juntado a toda esta gente de alguna forma u otra, y solo encontrábamos vestigios de morteros, cerámicas, algunos armamentos de piedra, muchas casas pozo. Pero era muy interesante porque esto lo encontraba en los alrededores del cerro, ¿sí? Para el lado de la Tramontana, ¿sí? Para el lado de Huertas Malas, para los puestos, como puede ser el puesto Pavón, ¿sí? Para el lado del dique. Y también lo encontramos mucho en la zona del Zapato y para el lado de la Pampa de los Guanacos, que es como siento por el camino viejo a San Marcos Sierra. Para que lo sepan, en aquella época era solo ese el camino que iba a San Marcos Sierra, no había otro. Entonces, en la época de mucho caminar, junto con mi pareja, ¿sí? Que también sigue siendo mi compañera, Mariana González Bertén. Entonces, para cuando aconteció esta cuestión de la huella del pajarillo, yo quería seguir trabajando en esa línea antropológica, ¿sí? Quería seguir descubriendo, quería seguir tras la pista de esto que buscaba denodadamente, ¿sí? Y con poco éxito. Encontraba muchos vestigios, pero todo eso que yo sentía en lo profundo de mí que debía de alguna u otra forma existir. La otra cosa que teníamos era que la antropología, fundamentalmente, había desestimado bastante a las culturas de las serranías del centro de nuestro país. Había preferido otras culturas, más al norte, sobre todo las de Noa, porque eran más profusas, con artefactos mucho más notorios, mucho más vistosos, como son las culturas de Anitos Cachaquíes, la impronta incaica, por ejemplo, todo nuestro noroeste.
De hecho, algunos pensaban, che, ¿habrán llegado los incas hasta acá, hasta el centro del país? Era una posibilidad. Hoy en día no es que no tenemos elementos que digan, che, bueno, esto sí fue exactamente así. Tuvimos otros, les vamos a contar otro tipo de descubrimientos. Pero para seguir mirando tuve que encontrar una excusa y realmente me pareció muy interesante. Planteé a lo que era la cátedra de epistemología de la Universidad de Humanidades, Filosofía y Artes. Yo estaba cursando la colegiatura en Psicología Clínica, la posibilidad de estudiar e investigar in situ, de primera mano, el nacimiento de un mito moderno. Imagínense el enorme potencial que había, estaban todas las condiciones dadas para que algo de ese tipo pudiese ocurrir en esta parte del mundo. Y tuve la suerte de que la cátedra me dijo, adelante, ¿sí? Vamos a proveer algunas cosas, sobre todo me daban el tiempo, me permitían poder rendir en otras fechas para que yo pudiera hacer ese trabajo de observación participante, que después me di cuenta que no era tal. Más que participar, de estar participando, estaba inmerso en todo eso, ¿sí? Entonces me enamoré de la gente, que no era la gente que vivía en el pueblo, sino la gente que vivía en las sierras. Así fue como fui adoptado por una familia a la cual le rindo un profundo homenaje, la familia Campos Luna, que fueron puesteros durante muchísimos años, durante el tiempo que la familia Fontaine Silva fue dueña del Cerro Uritorco, que fueron mis sponsors número uno, ¿sí? Tanto a Emma Luna como a Arnoldo Campos, como a sus hijos, a sus 3 hijos, les rindo este sentidísimo homenaje hoy, porque me trataron como a un hijo más. Con ellos aprendí muchísimo, con ellos y con algunos perros que ustedes ven seguramente, si están aquí en Capilla, muchos verán los perritos que andan dando vueltas por ahí, que les piden comida y parecen bastante mugrientos, de hecho lo son, ¿sí? Y que increíblemente uno dice, ay, ¿cuántos perros en la calle? Les cuento, no, muchos de esos perros trabajan y trabajan muchísimo, solo que ahora están de vacaciones, ¿sí? Como ustedes. ¿Saben por qué? Porque muchos de esos perros son perros chiveros. Son los perros que utilizan los vaqueros, ¿sí? para moverse y guiarse en la noche, ¿sí? O en el día, a través de las diferentes picadas y caminos que hay en las diferentes serranías de esta zona norte de Punilla. Entonces se toman ese tiempo, bueno, no trabajan y se vienen a la techada a hacer sus cosas. Yo tuve la suerte de que uno de esos perros me eligió para ser un maestro para mí y sobre todo para ser mi guía. Sí. Ese perro me mostró todas las picadas, todos los caminos que yo necesité encontrar ese lugar. El camino a las huertas, ¿sí? El camino a los terrones, el camino por atrás a la vira, el camino hasta los puertos de Pavón, ¿sí? Los diferentes caminos de la Tramontana, que son muy complejos y difíciles. Y ese perro que no he conocido, acá en como el Tostado, y yo le había puesto el nombre de Murchi, fue mi compañero durante casi una década. Entonces también le rindo un profundísimo sentido de homenaje a ese maestro, a esta relación entre especies, ¿sí? Yo comía con él, dormía con él, ¿sí? Me bañaba con él, me tiraba a la soya con él, ¿sí? Realmente fue una relación. Quiero que les cuente algo hay un libro de Rupert Sheldrake que habla sobre la relación telepática entre los animales y los seres humanos. Esta cuestión de que los perros o los gatos saben de antemano cuándo van a llegar sus dueños a su casa. Pero lo que me pasaba a mí era un poquito más complicado, porque cuando yo llegaba, el Murchi me estaba esperando en la terminal de ómnibus, sentadito, esperando que el señor Juan Acevedo Peinado descienda y de ahí arrancar el camino a pie hasta el puesto del cerro. ¿Sí? O sea, no hubo una sola vez desde que yo entré en contacto con él, se les cuento la historia como entré en contacto con él, es muy graciosa. Él venía de revolcarse en una osamenta y algunas otras cosas, y de allá de 2 cuadras se vino corriendo derecho a limpiarse en mí. Imagínense yo, perro de mina que te agarra,
Pero el tipo no se fue nunca más. Que después me enseñó a mí cómo limpiarme a mí del dolor de las osamentas, aprendí de él. Así que fue una cosa, yo siempre digo que no conozco tanto, a lo mejor no he visto eso en la especie humana, ciertas demostraciones de pertenencia que podemos denominar como un sentimiento de amor, pero aprendí esa palabra con este ser, ¿sí? Él había tenido un problema de salud, un prolapso de pera para hacer cosas de perro, obviamente, ¿sí? Estaba, no hizo lo que tenía que hacer, y bueno, estaba bastante complicado, no podía prácticamente moverse, sin embargo yo lo tenía todo el día en mi carro conmigo. Y un día me voy a buscar al veterinario para que venga a llevarlo. Sí, estoy subiendo las escaleras, seguramente muchos conocen del puesto, yo le sigo llamando el puesto del cerro, no sé cómo le llaman, el mirador ahora, creo que hay una confitería ahora, algo por el estilo, pero en esa época era un puesto del cerro, por ahí pasaba toda la gente que subía al cerro, y recuerdo que a mitad del camino, ya casi llegando arriba, me escucho un sutil quejido. Y era el muchacho que venía arrastrándose por la escalera para acompañar a su amigo. Y así que escucho pajaritos ahora, ¿no? Y recuerdo que lo lancé en brazos y caminé con él hasta el veterinario. Y dije, ok, está bien, ya no nos vamos a separar ahora, ¿sí? Y nos despedimos amorosamente en la techada comiendo helados. Esa era nuestra salida, ¿sí? Bajar de los cerros, hacer todas las cosas que hacíamos y volvíamos a comer un heladito. ¿Sí? Todavía está en la heladería, todavía está en la esquina. Recuerdo ese último día, con la finura, la entereza. Y ese ser me miró a los ojos y le di la vuelta y se fue. No, porque él sabía que era la última vez que la veíamos. Fue atropellado por un auto justo acá en las esquinas, a los pocos días. Pero fue él el que me enseñó y me mostró justamente eso que yo tanto quería buscar, tanto quería encontrar. Como era que él sabía dónde estaban los lugares con presencia geológica, lo desconozco, pero fue el que me las enseñó. Pero le faltó enseñarme un lugar, ese lugar donde me enseñó. Que fue el último que yo entré. O sea que pasé desde el 82 hasta el 92 trabajando muy disimuladamente aquí en la comunidad de Capilla del Monte. Yo era un puestero más, ¿sí? Bajo el nombre de Panchila, bastante mugriento, lo reconozco, con poncho, andaba con todos los vaqueanos, andaba acá para allá, con mi perro. Y mientras tanto fuimos recolectando información sobre todo lo que acontecía aquí durante esos años. Los fenómenos que se iban manifestando, las experiencias, diferentes experiencias que tuve durante esos años, que no fueron pocas. Pero ¿qué fue lo más importante? Lo más importante fue que después que me retiré, siempre me quedó algo muy importante. Yo sentía que los pueblos que habitaron esta zona merecían algo mejor que las historias que se habían contado sobre ellos. Más allá de la crítica, se tiene que ver más con el sentimiento. Se construyó una imagen de nuestros pueblos de las serranías centrales que no es verdad. Era una imagen capciosa, fantasiosa, útil para algunos, ¿sí? Donde se construyó una imagen de comechingones y de sanavirones cósmicos, siderales y todas esas cosas, con dioses que no les pertenecían. Hubo quien dijo inclusive que ese dios se llamaba Wodan, como si algunos no supiéramos que Wodan era nada más y nada menos que uno de los nombres del Odín germánico, cosa que me llamó mucho la atención. Que eran barbados, como si los hubiéramos visto, o si los restos arqueológicos nos hubieran guardado sus barbas, blancos. Tampoco encontramos sus pieles, de ojos celestes para algunos. Como si el tiempo nos hubiera guardado su mirada
Pero esa mirada existe, esa mirada de los ojos marrones, de tez oscuras, sí, salvajes, brillantes en su conocimiento, en su arte, sí. Y esos son los correchingones que quiero traerles hoy. Ese es mi regalo para ustedes, para los que son de Capilla del Monte. ¿Pueden levantar la mano los que son de aquí de Capilla, por favor? Bueno, esto que traigo hoy es para ustedes. Es para las comunidades que quedan en la zona, que se autorreivindican en un proceso identitario, como correchingones. Lamento decirles que, lo siento, el nombre correchingón es un insulto generado por la colonización, por el español y por las facciones contrarias a comechingones y salamerones. Sería algo parecido a decir, ¿ustedes me lo permiten? ¿Puedo? Sí, come mierda. O lo voy a decir, perdón, les pido mil disculpas, lo digo con el mayor respeto posible. Cabeza de verga. Sí, esa sería un poco la denominación natural de come chingón. Sus nombres, que fueron casi perdidos, aún permanecen y necesito que los recuerden. Eniare y Camiare. Sí, esos fueron sus verdaderos nombres. Entonces, lo primero que quiero decirles es que ese cerro, que para todos tiene muchas connotaciones misteriosas, para los pueblos originarios representa una sacralidad maravillosa. Sí, un grupo de 4 sacralidades que para nosotros en el mundo andino representan a los apus y las ñustas. Señor Apu Uritorco, nombre quechua, Cerro Macho, o Cerro de los Loros para otros. ¿Sí? Una Sudama, una de las gemelas. Y el señor Obrero, wow, sí, otro muchacho, otro Apu, con otra ñusta, la otra gemela. Cosa que para el mundo andino es muy especial y muy raro que haya 4 sacralidades juntas, mujer, varón, en el mismo lugar. Es lo que decía justamente Néstor. Eso genera que había ya una historia anterior que anticipaba que este era un lugar marcado para cosas maravillosas. Lo que traje hoy para mostrarles es nada más y nada menos que mi pequeña ofrenda, ¿sí?, para esos cerros. Así que es contarles qué es lo que encierran, cuál es su verdadera historia. Parte de esa historia desconocida que tenemos como sudamericanos, ¿sí?, es que no sabemos realmente de dónde vinimos. Algunos nos quisieron hacer creer, creo que lo dije en la secundaria, hasta incluso en la academia, de que hace 15.000 años habíamos entrado nada más y nada menos que por el estrecho de Bering, o sea que básicamente venimos del norte. ¿Sí? Esto es interesante. Hubo otra persona, un argentino, ese que algunos ustedes lo conozcan, que se llamó Florentino Neguino, ¿sí?, que tuvo la brillante idea de decir, che, pero puede haber existido un Homo pampeanos, puede haber una cuna de la humanidad justamente aquí en Sudamérica. Y se lo desacreditó de las maneras más increíbles. Hoy justamente creo que era Néstor que decía que a veces los académicos no se atreven a contar sus historias por temor a ser desacreditados por la academia. ¿Quieren que les cuente la verdad de esto que dijo Néstor? No es que puedan, somos desacreditados por la academia. Yo para hacer y decir las cosas que hago y digo, tuve que quemar, ¿sí?, mis naves académicas. Y aún así todavía permanezco en la academia, una cosa rara, ¿sí? Todavía trabajo para la Universidad de La Plata. Entonces, imaginen por un instante, ¿sí?, que nuestra historia es mucho más antigua. No se remonta a 2.500, 3.000 años. No, imaginen que se remonta aquí en Córdoba, reconocido por la academia, por la etnografía, por la arqueología, fundamentalmente y la antropología. Se remonta hasta 8 y 10.000 años, con culturas previas a los comechingones, los salamerones, previa a la cultura lamia, que es conocida como la cultura, primero la Ayampitín, que es la más cercana, y la más lejana, la cultura Ampajango. Bueno, les voy a contar algo interesante. Muchos creen que las culturas más cercanas que desarrollaron la agricultura y la cerámica fueron las más evolucionadas. Mientras que los cazadores recolectores,
eran esa gente que andaba con esas pieles, cazando guanacos de acá para allá. Bueno, muchas cosas no deben haber hecho. Ahora, ¿qué pasaría si les contara que esos cazadores recolectores no eran lo que nosotros imaginábamos? Y que esos cazadores recolectores no tenían, no hacían 8.000 o 10.000 años que estaban dando vueltas. Descubre un par de uyutas, ¿sí? Hojotas hechas de fibra vegetal y animal, y descubre una carraca, ¿sí? Un instrumento musical, una maraca, ¿sí? En muy buen estado de conservación, porque estaba conservado en deposición de megaterio. O sea, cuando digo megaterio estoy hablando de megafauna. Entonces, cuando estoy hablando de megafauna, ¿sí? Megaterio, milodonte, Macrauquenia, después bueno, vamos a otros lugares más lejos, mamuts, tigres dientes de sable. Bueno, no estamos hablando de la actualidad, estamos hablando del periodo neolítico y quizás un poco más atrás, donde esta gente convivía con estos animales. Bueno, seguramente muchos de los que estamos aquí no sabíamos que esto pasaba. ¿Por qué? Porque las 5 dataciones que se hicieron en Cacaba, dataciones académicas hechas en diferentes lugares del país, porque se lo acusó al doctor Achero de mentir esas, o de confundir, o de malinterpretar esas dataciones. ¿Saben cuántos años dieron las dataciones? ¿Sí? La más baja dio 38.000 años, pero la más alta dio 45.000. O sea que nuestra historia en esta parte del mundo puede que sea aún mayor de 45.000 años. Para que se hagan una idea, el poblamiento de Australia está registrado en 50.000 años. O sea, estamos hablando de una cultura, sí, paleolítica. Una cultura paleolítica que posiblemente conocía la navegación. Ahora, ¿quieren que les cuente algo interesante? Esa cultura navegó posiblemente, y hoy sabemos, y lo sabemos con el doctor Rolanda fehacientemente, que esa cultura navegó el Océano Pacífico, en una edad donde ni siquiera nosotros teníamos la posibilidad de pensar que esto podía ser posible. Porque encontramos genes de esos hermanos humanos no sapiens. Lamento traerles esta noticia. No somos los primeros, no somos los mejores. No descubrimos el fuego, no descubrimos el arte, no descubrimos el lenguaje simbólico hablado. O sea, esa es una historia que se nos quiso contar justamente porque lo decía el doctor Rolanda. ¿Sí? Tenemos esta impresión que somos los mejores, que somos los más evolucionados, solo porque usamos mejores tecnologías. Si fuéramos realmente tan evolucionados, posiblemente las cosas que nos ocurren no estarían pasando de la forma en que están pasando. Entonces tenemos la posibilidad de la presencia de un grupo humano no sapiens, capaz de navegar por el Pacífico con una ingeniería para embarcaciones que le permitieron tal hazaña. Pero necesito que entiendan algo muy importante. Para hacer esa proeza tenían que conocer perfectamente, adivinen qué, el cielo. Tenían que conocer de astronomía. Tenían que conocer de matemáticas, tenían que conocer de corrientes marinas, ¿sí? Tenían que conocer las faunas, ¿sí?, que recorrían esas corrientes marinas. Imaginen un grupo polinesio de estos humanos, ¿sí?, que siguiendo o posiblemente, como decía Néstor, de esa escala de lo imposible, hayan sido asistidos, ¿sí?, en esas travesías por mamíferos marinos tan evolucionados, ¿sí?, como las ballenas, los delfines o las mantarrayas. ¿Sí? Para que les guste esas historias, pueden ver, hay una película muy linda que se llama Moana, que parece para niños, pero quizás no es tan para niños. ¿Sí? Y cada década que pasa tenemos más pruebas para poder afirmar y avalar esa posibilidad. ¿Por qué les decimos eso? Porque sabemos que en Sudamérica y hasta incluso en la Amazonía el gen de estas personas todavía existe. Es un gen que le permite a los grupos humanos de las etnias y de los grupos originarios más conservados que viven por arriba de los 4.500 metros de altura
tenemos una recaptación de oxígeno, ¿sí?, que les permite vivir normalmente a esa altura, mientras que nosotros sería prácticamente imposible. Entonces, el otro gen que encontramos es un gen de algo que recién estamos empezando a entender, recién, se lo puedo asegurar, recién. ¿Alguien sabe? Le pido de vuelta para que participe también. ¿Qué es un savant de alto rendimiento? Es un autista. Solo que su cerebro hace cosas que para nosotros son básicamente imposibles. Sí, son superdotados. Simplemente saben lo que saben porque lo saben. Lo que no sabíamos hasta ahora es cómo lo sabían. Y ahora estamos empezando a entender cómo lo sabían. Y quieren que les cuente de quién heredamos el gen del autismo. De esos navegantes. No solamente nos dieron el gen de la recaptación de oxígeno en altura, sino que nos dieron el gen del autismo. Claro, para nosotros los niños autistas posiblemente no son, en nuestra cultura hegemónica occidental, lo mismo que fueron para ellos, porque puede que muchos de ellos hayan sido savants. Hoy la ciencia empieza a pensar en la dirección de que posiblemente ciertos descubrimientos, como puede haber sido la matemática, la geometría, el lenguaje, pero sobre todo la astronomía, haya sido producto justamente de este tipo de personas que deben haber sido sumamente importantes para sus comunidades. Yo les dejo ahí un pedacito para que puedan entender esto. Recién empezamos a entender que los savants tienen capacidades mucho más especiales de las que pensábamos. ¿Sí? Y eso recién empezamos a saber. Teníamos idea, pero recién ahora la ciencia puede empezar, ¿sí?, a compartir con cada uno de nosotros de forma libre esa información. Los savants pueden ser telépatas puros, pueden tener precognición, pueden tener retrocognición, pueden tener telepresencia, son empatas absolutos, ¿sí?, y hasta algunos pueden desarrollar telequinesis. Entonces, la pregunta que yo me hago y les hago, ¿de qué habría sido posible aquellos viejos savants? ¿Quieren que les cuente otra cosa que hicieron esos navegantes? Amaban la piedra. Trabajaban increíblemente bien la piedra. Ahora seguramente muchos van a ver alguna serie de Netflix que son los apocalipsis del pasado, del Dr. Graham Hancock, de que soy un gran admirador, y Andrew Collins. Y Graham, básicamente él lleva a todos en un momento de la gran inundación que es conocido como dry ice reciente. Un momento que tuvo un impacto documental de la última glaciación que produjo un descongelamiento de las masas glaciares del hemisferio norte en cantidades enormes, inundando y subiendo en varios cientos de metros las aguas, incluso a los mares. Con lo cual, muchas de las culturas que se desarrollaron en las costas de los diferentes continentes desaparecieron. ¿Quieren que les cuente otra cosa interesante? Para aquella época hay algo que está en todos los continentes, así como las luces, ¿sí?, las luces y la representación de ellas, que se repite en todas las pinturas propuestas de nuestro planeta. Las manos. Ese grupo de navegantes tenía la costumbre de dejar la impronta de sus manos en diferentes lugares. Y en Argentina tenemos un lugar muy importante, que nada más que no cuadran las manos en el sur de nuestro país. Bueno, pero tenemos navegantes, tenemos trabajos en piedra, ¿sí?, y tenemos un gran conocimiento del cielo. Claro, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver todo esto con esto que supuestamente Juan nos va a contar? Es que me pongo así para mirar, para empezar a pasar un poquito los slides. De nada más y nada menos de lo que fue el informe de trabajo del levantamiento arqueoastronómico aquí en Capilla del Monte, justamente para esta misma época, el año pasado, en 2024. Les cuento que tuve la suerte de poder cumplir ese sueño
que me develó durante muchísimos años de encontrar, de volver, ¿sí? De traer y ofrendar ese descubrimiento a todos ustedes. ¿Por qué? Porque una vez, trabajando en un lugar muy cerquita de aquí, cerca de Valdés, creo que era un lugar que trabajaba con los canillitas, encontramos unos afloramientos rocosos con unas formaciones que nos llamaron muchísimo la atención. Estaban trabajadas, estaban intervenidas, ¿sí? Y se seguían hacia el norte, ¿sí? Yo desconocía muy bien que había hacia el norte, hasta que alguien me dice, no, pero en el norte hay un poco más hasta Pueblo Canto. Yo Pueblo Canto lo conocía desde la primera vez que vine, pero nunca había ido. No me interesaba, no era algo que me parecía un parque de diversiones variopinto, con algunas historias más que interesantes, pero no mucho más que eso. Hasta que hubo una persona a la cual le rindo sincero homenaje, que fue un investigador con el cual no coincidíamos ni con las formas, ni con los procedimientos, ni con las maneras, pero que en honor a la verdad, ¿sí? Fue el primero que junto al dueño de Pueblo Encanto, sí, no recuerdo si es Carlos o el anterior, el hermano de Carlos, Lusensov, ¿sí? Que de alguna manera en el año 2007, 2008, limpiando el terreno para hacer un nuevo entretenimiento para la gente, como emprendimiento turístico, descubrió un montón de piedras muy particulares, acomodadas de formas diferentes, que habían permanecido oculto justamente por el monte que había crecido, vaya a saber desde hacía cuánto. Y fue nada más y nada menos que este investigador, que se llamó, porque lamentablemente ya no está con nosotros, se llamó Gustavo Fernández, el primero que se acercó a este lugar de Pueblo Encanto a contar su existencia, a mostrar con sus particulares ideas, con su forma. Tiene una idea que había una civilización con formas egipcias o fenicias que había estado aquí, que tenía que ver con Atlántida, que tenía que ver con los extraterrestres, y me parecía muy interesante, pero lo importante es que gracias a él yo pude ver por primera vez algunas de las estructuras de Pueblo Encanto. Durante aquella época, ¿se acuerdan cuando les contaba desde el 82 hasta los 90? Hubo un lugar que increíblemente, no me pregunten cómo fue que pasó, yo lo desconozco. Yo visitaba mucho los mogotes, fundamentalmente porque había una chivería muy grande en ese lugar, y yo me enamoré de una piedra que estaba muy arriba y que para mí era terriblemente notoria desde diferentes lugares de la serranía y de Capilla del Monte. Y le puse un nombre a esa piedra, le puse el nombre de Piedra Bola. No se la conocía, se la conocía como piedra, ¿sí? Y me maravilla que hasta el día de la fecha hay muchas personas que todavía la conocen como Piedra Bola, ¿sí? La Piedra Bola. Yo ya tengo mi Piedra Bola, ¿sí? Que pude llegar a ella, pero voy a contar ahora de una manera sumamente particular. Pero cuando pude estar, por primera vez noté que había intervenciones, posiblemente, no tenía la prueba para confirmarlo, posiblemente de algún grupo étnico que había posiblemente hasta levantado esa piedra y la había puesto en ese preciso lugar. Bueno, así fue como antes de la pandemia le propuse a la gente de la Universidad de La Plata visitar Pueblo Encanto, y les cuento, muchos no quieren venir porque es Capilla del Monte. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene de malo Capilla del Monte? No, hablan de plato volador, de cosas raras, nosotros no queremos meter, porque después después nos cuesta. Pero es algo arqueológico, es algo concreto. Bueno, no se pudo venir. Recién pudimos llegar después de la pandemia, ¿sí? En el 2019, después en el 2023, y junto con mi compañero, que vive aquí en Los Cocos, que es Máximo Barreiro, ¿sí? Y con permiso explícito del dueño del lugar, el señor Lusensov, le pedimos la autorización para empezar a hacer un relevamiento de superficie de esas posibles estructuras que estaban en el lugar. Bueno, cuando llegamos, Máximo siempre se ríe porque mi práctica dentro de la arqueoastronomía es tratar de pensar y ver cómo pensaban esos navegantes, cómo pensaban las culturas originarias, cómo miraban el cielo y cómo hacían sus mediciones. Que no lo hacían con teodolitos, ni con estaciones totales, ni con programas de georreferenciación, no, lo hacían a ojo, ¿sí? Pero con técnicas muy precisas, extremadamente. Entonces replicamos esas técnicas con Máximo se ríe,
porque lo hacía con una vincha, con unas lanas, un par de palitos y algunas cosas más, y logramos diferencias con los estudios que vamos a mostrar ahora de un grado, haciendo esas georreferenciaciones. Pero bueno, eso quiere decir que nuestros abuelos tenían muy buena forma de medir, ¿sí?, ciertos fenómenos astronómicos, ¿sí?, con mucha precisión. Entonces, ahí nomás empezamos con esto, que es nada más y nada menos que la iniciativa Butos-Genin. ¿Por qué esa palabra? Y le pido por favor que la recuerden, ¿sí?, porque es en Enya y en Cañare, ¿sí? Butos es casa y Genin es pueblo. Esa fue la iniciativa que empezamos en ese momento, una casa del pueblo viejo, el pueblo de antes de nosotros, y el pueblo nuevo, con sus historias, con sus nuevas historias, con sus nuevas creencias, con sus nuevas sacralidades, ¿sí?, que todavía mira el cielo, ¿sí? Entonces empezamos a buscar financiamiento, porque no es fácil hacer los trabajos arqueológicos, serios, académicos, sale mucho dinero. Bueno, generalmente para conseguir esos fondos hay que buscar fondos privados, porque generalmente los lugares, como puede ser la misma capilla o las universidades, no se entusiasman demasiado con la idea de promover ese tipo de estudios. No es que no lo hayamos pedido, yo recuerdo haber hablado con Fernando, che, se puede hacer algo para que podamos hacer esto, para que, aunque sea conseguir dónde parar, no sé, la comida que nos bancamos nosotros, que sea para los viáticos. No hubo suerte, no pasó. Sin embargo, conseguimos un financiamiento privado que nos permitió resolver una campaña, ¿sí?, y la conformación del informe final, que llevó varios meses. Así que llegamos, invitamos para eso al doctor Ricardo Moyano Vasconcelos, que es uno de los principales arqueoastrónomos sudamericanos y en Mesoamérica, ¿sí? ¿Qué es un arqueoastrónomo? Es un arqueólogo que trata de descubrir en los lugares, ¿sí?, las posibles conexiones de ciertas construcciones con fenómenos astronómicos que para estas culturas eran importantes, ¿sí?, y el conocimiento natural del cielo y su movimiento para ciertas épocas concretas, ¿sí? Lo digo porque el informe que va a estar a disposición de que lo quiera en el municipio es técnico, es complejo, ¿sí? Lo trato de hacerlo lo más sencillo. ¿Qué era lo que nuestros ancestros más miraban? Los horizontes. ¿Por qué? Porque era necesario para muchas cosas. En el mundo andino para las siembras, pero posiblemente calendarios muy anteriores para la llegada de los animales en la época de la producción de los animales. Entonces, lo primero que descubrimos, bueno, canto, era que ese calendario que existe, hoy sabemos que existe, ¿sí?, no miraba específicamente al este, a la salida del sol. No, esa cultura miraba a la puesta del sol, miraba hacia el oeste. Y ahí pudimos descubrir que justamente eran para los momentos, ¿sí?, donde en aquellas épocas posiblemente entraban las grandes manadas de guanacos, tarucas, ¿sí?, llamas, que llegaban hasta esta parte del continente. Ahora bien, ¿sí?, obviamente esta es la idea que teníamos nosotros, pero bueno, tentarlo a Ricardo, que hay que felicitarlo porque se animó y dijo: yo voy a Capilla del Monte, yo no tengo problema, yo hago el trabajo. Así que hicimos un laburo muy arduo visitando ciertos lugares, porque lo primero que descubrimos era que, esto no es solamente Pueblo Canto. Ya que viene la noticia más importante, no era un centro ceremonial y astronómico. ¿Saben qué era? Un complejo ceremonial y astronómico de más de 300 hectáreas, que tiene como referencia el área de Pueblo Canto, una parte al menos, el área de los mogotes en la Piedra Bolá, y el área de algo que ustedes conocen de toda su vida, la plataforma que conocen como El Zapato. Cuando Ricardo Moyano ve justamente esto,
bueno, le agarró un asombro enorme, casi que no lo puede creer, y automáticamente empieza a ver lo mismo que habíamos visto nosotros en las prospecciones anteriores. Solo que ahora él podía realmente datarlo científicamente. Quiero que les cuente lo primero que vio Richard, como le decimos nosotros. La primera medición que hace desde el sitio de Colocantro es que la salida del sol para el 21 de marzo y el 21 de septiembre, adivinen por dónde sale, desde Colocantro. Exactamente por la cima del cerro Uritorco. ¿Saben dónde sale el sol para el 21 de junio, solsticio, salida mayor del sol? La parte más al norte donde el sol va a salir en el horizonte, que hace un recorrido, ¿sí?, de 6 meses. 6 meses va hacia un lado y 6 meses vuelve hacia el otro. Puesta mayor de verano, puesta mayor de invierno, invierno, solsticio de invierno, 21 de junio, verano, 21 de diciembre. 21 de junio, la noche más larga, 21 de diciembre, la noche más corta, día más largo. Bueno, justamente en ese triángulo que marca el cerro desde Colocantro, ¿sí?, tenemos la salida del sol en junio y casi pegando la novela del otro lado, donde cae la declinación, la de diciembre. O sea, el cerro es un marcador astronómico para una cultura en particular, ¿sí? Pero cuando giramos hacia el oeste, ahí encontramos lo más importante. ¿Qué tenemos? Tenemos un calendario de 6 meses precisos marcado por 3 marcadores de horizonte. E increíblemente, esos marcadores de horizonte, que son las piedras bola, tienen exactamente la misma altura que Colocantro. La vemos perfectamente en el horizonte. Y marca 3 geoformas, 3 marcadores, ¿sí?, que es una piedra que está más adelante hacia la izquierda, la piedra bola del centro, y otra piedra georreferencial en la parte derecha, ¿sí?, lo cual marca un calendario de 3 meses que va, el sol se pone por ahí y otros 3 meses que va para allá, con lo cual tenemos medio año de calendario preciso. Entonces, cuando nos dimos cuenta entonces que la piedra bola era muy importante y estaba relacionada con Colocantro. Pero cuando nos dimos cuenta de eso, nos dimos cuenta que el zapato también estaba relacionado, ¿sí?, y que desde el mismo lugar del zapato, que tiene muchos elementos arqueológicos concretos, ¿sí?, también se podían ver puestas y salidas del sol y de la luna en momentos muy precisos del año. Entonces, ahora voy a mostrarles algunas imágenes solamente como para que tengamos de referencia. Vamos a la primera. Bueno, esto ustedes lo conocen, que es el mapa de ubicación general conseguido con un programa que muchos seguramente conocen, que es Google Earth. ¿Sí? Ahí tenemos el pueblo, tenemos toda la zona, más o menos, ¿sí?, de la que estamos hablando. Tenemos el dique El Cajón, ¿sí? ¿Por qué marcar el punto más si está por ahí, si me permitís? La forma que tiene. Hay muchísimas cosas, el del centro. Perfecto. Bueno, este el pueblo, ¿sí?, el dique El Cajón, ¿sí?, y la de la que estamos hablando es esta área, ¿sí?, es la que hemos registrado hasta ahora. Vamos a ver qué sigue. Bueno, tenemos que tener en cuenta que nuestros ancestros observaban el sol, la luna, las estrellas y sobre todo las constelaciones de forma completamente diferente a como lo hacemos en la actualidad. Ellos veían en la Vía Láctea no los brillos, sino que observaban fundamentalmente las oscuridades. Y esas oscuridades marcan nada más y nada menos que esta constelación oscura, que es la llama, ¿sí?, y su hija o su hijo, que tiene toda una historia, Ayutu, la perdiz, Ampatu, ¿sí?, y nuestra cruz del sur, la Chacán, ¿sí? Esta es una bola, acá tenemos el Casalón, tenemos el Suri, tenemos varias. Este es uno de los trabajos que hace Ricardo Boyano para referenciar los cielos ancestrales en un programa muy importante que se usa en astronomía, que se llama Stellarium. Ahora que sigue. Y aquí tenemos la zona de Colocantro, ¿sí? Aquí lo trabajamos en 3 áreas, como para tener una idea, para que ustedes se hagan una idea. Ese es lo que se conoce como el Templo de los Espejos, se hizo ahí creo que por la avenida de Matías de Estéfano, si no me equivoco, que hizo varias actividades de cortar enseñanza en la zona.
Pero lo más interesante es esta parte, que tiene una intervención, ¿sí?, mucho más cercana a nuestras edades. ¿Por qué? Porque es un sistema de 11 terrazas de cultivo ceremonial típicas del mundo del Guito Calchaquí. O sea que en algún momento, por algún motivo muy concreto, gente del noroeste llegó hasta Capilla del Monte a rendir homenaje, ¿sí?, y ser parte de un centro ceremonial astronómico que era muy conocido por ellos, ¿sí?, y al cual tenían noticias por sus propios conocimientos astronómicos. Después tenemos este, que es el sector 2, y este otro, que es el sector 3. Lo más interesante es que aquí hay una línea roja. Esa es la línea perimetral del ¿cómo se llama?, del alambrado de Pueblo Canto. Lo que quiere decir que cada una de estas líneas se continúan en esta dirección, ¿sí? Y eso nos dio una excelente forma de ver y entender que el picado, cada una de estas líneas es un picado, es una pica de piedras armada, como un acomodamiento de piedras que sí tienen forma típica de la forma de picado de Guito Calchaquí. Pero existe la posibilidad que ese picado haya sido rearmado en épocas más actuales. De hecho, se piensa que muy posiblemente fue ¿cómo se llamaba? No está acá. Bueno, la persona que había comprado el castillo, que había hecho construir el castillo de Jaén, que tiene el Museo Castañino en Rosario, exactamente, el conde Esteves, ¿sí?, haya utilizado el lugar y haya rearmado algunas de las picas en algo que se llaman astilosis, volver a acomodarla. ¿Por qué? Porque descubrimos que las líneas que están después de la línea perimetral no están picadas, están caídas las piedras. O sea, esa parte nunca se reconstruyó. Eso es lo que nos lleva a pensar que la reconstrucción fue moderna, ¿sí? Muy bien, vamos a ver qué sigue. Bueno, obviamente es un tema complicado, pero se usan muchos programas de georreferenciación, ¿sí?, para tener sobre todo los datos de azimut, ¿sí?, los datos de declinación magnética, para hacer esas mediciones de forma precisa. Uno de los programas que se usa es nada más y nada menos que lo que se llama Peak Finger, ¿sí?, que nos permite marcar ciertos tipos de horizontes y condiciones. Lo primero que encontramos que en estas cosas que están, ¿sí?, en dirección a lo que es la puerta de este lugar, este domo que se llama, le dicen bueno, no me acuerdo qué, de los espejos, el salón de los espejos, tiene una orientación perfecta hacia el norte. Eso fue lo primero que pudimos marcarlo. Esto va al norte perfecto, o sea, no tiene desviación. O sea, está corregido con la declinación, marca el norte perfecto. Vamos a ver qué sigue. Y acá tenemos lo interesante, miren qué interesante. Desde ese lugar que estamos hablando, desde ese lugar de Zaposa, pegados en ese lugar donde está el salón de los espejos, bueno, desde ese lugar, la salida del sol para el 20 de marzo y el 22 de septiembre es exactamente en esta zona. O sea que los equinoccios salen por la punta del cerro Uritorco. Este es el camino que hace el sol en el cielo. Pero cuando sale desde el horizonte sale así, y lo vamos a ver desde el canto, ¿sí?, nada más y nada menos que en la punta del cerro Uritorco. Vamos a ver qué sigue. Bueno, si tenemos entre Pueblo Canto, tenemos una línea recta de horizonte que nos permite un horizonte con la misma declinación magnética a la Piedra Hueva, ¿sí?, son aproximadamente 6 kilómetros. ¿Sí? Vamos a ver qué sigue. Acá tenemos el horizonte oeste. Lo que vimos recién fue el horizonte este, el cerro como marcador. Miren qué maravilloso, tenemos un marcador, ¿sí?, que pertenece a una formación rocosa que está por delante de los bogotes. Pero en horizonte marca esta, la Piedra Hueva, y este otro marcador, ¿sí? O sea que esto que me saca nada más y nada menos que un calendario astronómico de horizonte extremadamente primitivo, y ahora vamos a ver por qué, ¿sí?, que marca 6 meses concretos que para esta cultura era importante. Vamos a ver qué sigue. Perfecto, miren qué interesante. La puesta del sol para más o menos el 18, 19 de mayo y 24 de julio va a caer exactamente a la derecha de la piedra que veíamos en el interior, más a la derecha.
O sea que eso nos permite pensar que sí era importante para ellos la puesta del sol de más o menos la fecha de lo que conocemos como el solsticio de invierno. Vamos a ver. Bueno, tenemos también en Punocanto algo que es muy interesante, si que nada más y nada menos que una gran plaza de forma casi cuadrangular, que todavía permanece abierta con algunas piedras salientes que son muy importantes. Vamos a ver qué sigue. Esta piedra particularmente, ¿sí? ¿Ven el canto de la piedra? ¿Sí? Le llamamos la piedra central. Apunta no más o menos, no un poquito más, no un poquito más allá, apunta directamente a la piedra bola. Vamos a ver qué sigue. ¿Sí? Después tenemos otro importante, que todas las bajadas de agua del lugar van a dar a esos escalones, ¿sí? A esas pilcas ceremoniales, lo que indica que puede haber habido un tipo de siembra ceremonial particular. La otra cuestión importante es que la misma piedra, mirando hacia el otro lado, ¿sí? Va a marcar exactamente a la cima del Cerro Uritorco, con lo cual tenemos un marcador este-oeste astronómicamente perfecto. Vamos a ver qué sigue. Este asiento de forma natural, ¿sí? No creemos que haya sido trabajado, también apunta directamente en dirección oeste hacia la piedra bola, ¿sí? De haber sido intervenido, que existe la posibilidad también, nosotros no encontramos pruebas de eso, o sea, marcaba que había una férrea intención de marcar esa piedra en el horizonte oeste. Vamos a ver qué sigue. Pudo encontrar, ¿sí? Haciendo relevamiento de piso, porque nosotros no podemos hacer excavaciones, solo podemos hacer lo que se llama prospección en superficie, de restos cerámicos, de los cuales, hasta que no se haga un estudio más profundo de ellos, no sabemos exactamente ni su antigüedad, ni sabemos la procedencia. Lo que sí sabemos es que no son línea cañare, sino que pertenecen a culturas del noroeste por el tipo de textura, el tipo de cómo está armada la masa para hacerlos y el color. Sí. Dale, sí, no hay problema. No terminamos ahorita. Bueno, aquí tenemos entonces las diferentes terrazas, como les veníamos mostrando. Bueno, vamos a alguna más. Bueno, y ahí algunas de las fotos, ¿sí? De lo que fuimos haciendo en esa prospección. El resto de las diapositivas son anecdóticas, simplemente porque lo que marcan son cómo de alguna manera se logró hacer, encontrar todo ese sistema, tanto en la piedra bola como en la piedra del zapato. Yo estoy seguro que durante el año, lo acaba de decir, seguramente vamos a tener la oportunidad de poder mostrarles a todos ustedes el trabajo completo, y ojalá podamos traerlo a Ricardo, sería maravilloso poder hacerlo. Así que pues, yo les agradezco porque quiero que sepan que esa es la noticia que tengo para darles. ¿Están listos? Con eso me voy a ir despidiendo porque ya es la hora, si no queremos entretenernos mucho más. ¿Vieron el horizonte oeste? Bueno, vieron que yo les dije que había una diferencia, que caía a un costado, esa diferencia es de 3 grados. Si hacemos la corrección astronómica para que el Sol cayese el 21 de junio exactamente en esa piedra, ¿tienen una idea de a qué fecha nos remontaríamos? ¿2000? ¿3000? ¿8000 allá en Pitín? Bueno, ¿quieren que les cuente? No, 27.000 años. Pero si hago la misma corrección para que el Sol cayese en la piedra bola, 65.000 años. O sea, ¿tienen idea de lo que les estoy trayendo? Les estoy trayendo posiblemente en una prueba hasta ahora circunstancial de que una cultura de más de 27.000 años haya estado presente en el lugar con un conocimiento astronómico tan enorme y tan grande, ¿sí? Que pudo haber no solamente un lugar, sino un complejo de 300 hectáreas astronómico y ceremonial. Ese es mi legado, mi regalo para la comunidad de Capilla del Monte, de mi equipo, que es nada más y nada menos que el comunitario Otorombo Basi, con la presencia de Mariana González Bertea, Verónica Sintinowell, Máximo Barreiro y el equipo interdisciplinario del comunitario con quien trabajamos.
Le agradecemos también personalmente al señor Nusensov, que nos permitió trabajar en el lugar. ¿Sí? Todavía tenemos un informe que esperamos poder conseguirlo de una prospección anterior que se hizo. Y la otra cosa importante que tengo para contarles es, bueno, agradecerle a Ricardo Moyano, fundamentalmente, por su interés, por su valentía de venir a trabajar para todos ustedes, porque esto es para ustedes. Todo ese dinero que se invirtió, que fue mucho, ¿sí? Fue para todos ustedes. Para la comunidad de Capilla del Monte, para el municipio de Capilla del Monte. No, esto no es de alguien en particular, es de todos, ¿sí? La otra cosa importante, le agradecemos a los sponsors, ¿sí? Le agradecemos al señor Fernando Silva Hildebrand, de la señal Ciencia y Misterios, que fue el que aportó los fondos para poder hacer este trabajo. Y a, ¿cómo se llama el equipo? Gonzalo Navedo, de la hostería Los Cocos, que nos permitió pasar todo el tiempo que necesitamos para trabajar. Él puso el lugar a nuestra disposición para poder hacerlo. Así que, a ver, ¿qué más decirles? Agradecerles por escucharnos. Muchos de los libros que hemos trabajado durante todos estos años están en la puerta para cualquiera que los quiera adquirir. Nos ayudan al adquirir cualquiera de los libros para poder nosotros continuar con los trabajos. Otra cosa importante, uno de los 3 informes que tenemos va a ir a manos del intendente municipal. ¿Cómo se llama el intendente? Fabricio Díaz. Y quiero que... ¿Está la secretaria de Cultura presente? No. Qué lástima. Porque te comprometo entonces a vos, Fernando, ¿sí? En nombre de todos ustedes, lo comprometo a Fernando, que ese informe llegue a manos del intendente. Justo sobre un teléfono diciendo así tiene que ser. Muy bien. ¿Hay algún representante de la comunidad Hijos del Sol presente? Qué lástima porque fueron invitados. ¿Hay algún representante de la comunidad Turiani que esté presente? Qué lástima porque también fueron invitados. ¿Por qué? Porque va a haber otro informe para que vaya a las manos de esas 2 comunidades, para que no haya ninguna duda del conocimiento que traemos. Es para reivindicar a nuestras culturas Enya y Camián, a Yalpití y a Ampayó. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si me falta alguien más para agradecer. Le agradezco al doctor Néstor Romano. ¿Por qué le agradezco? Porque gracias al amor que ambos tenemos por nuestras culturas originarias es que nos atrevemos a hacer justamente estas cosas. Le agradezco nuevamente a Fernando por la oportunidad y por el compromiso de que volvamos en el año a presentar completo este informe para todos ustedes. Ojalá que nos veamos pronto. ¿Sí? Y vuelvo a insistir, esto nos muestra quiénes fuimos, quiénes estamos siendo, y ojalá tengamos la oportunidad ahora sí, más allá de misterios y no misterios, de realmente quiénes podemos llegar a ser. Miren lo que hicimos hace posiblemente 27.000 años atrás. ¿Qué podemos hacer entre todos juntos? ¿Sí? Yo hablo de algo que se llama Nostredad. Todos, todo, uno. Así que agradezco a la familia Campos Luna de vuelta, ¿sí? Que tanto nos cuidaron, y a mi familia, a mi etnia. Yo pertenezco a la etnia guaraní, que es de la que he aprendido muchas de estas cosas. Así que nosotros les deseamos algo que se llama Agui a todos ustedes, en guaraní, que significa darles ese estado de plasma, ¿sí? Ese estado de brillo, ¿sí? De plenitud absoluta, ¿sí? Para toda su vida, para ustedes y cada una de sus relaciones. Y en quechua es Uriay Sopoy, que brille de vuelta, ¿sí? Que brille de nuevo el corazón de pequeña palomita que todos tenemos adentro. Gracias a Capilla, gracias a la Puritorco, a Justo las Gemelas, a la Pumero, por habernos permitido hacer este regalo. Y gracias a ustedes.